La noche estamos muy pendientes a lo que ocurra en Cataluña, concretamente en el Parlamento y sobre todo en el Palau de la Generalitat, en el Palacio de la Generalidad. ¿Por qué? Porque en los próximos minutos está previsto que el Gobierno, el Ejecutivo catalán, con su presidente Carles Puigdemont, firme el decreto de convocatoria del referéndum del próximo 1 de octubre. Ya saben que hoy el Parlamento catalán, cambiando el orden del día de la Cámara catalana, haciendo un uso partidista del reglamento, impidiendo las alegaciones de los grupos de la oposición, poniendo directamente un bozal a Partido Socialista, a Ciudadanos y al Partido Popular, no ha consentido que el debate sobre esta ley tan importante, que es la del referéndum, se hiciera con calma, con tiempo, con días de previsión. Tampoco ha hecho caso a los letrados de la Cámara, tampoco ha hecho caso al Consejo de Garantías Estatutarias. Es decir, los independentistas han tirado por la calle de en medio y han conseguido aprobar finalmente esta ley del referéndum. Solo falta, como les digo, la firma de su presidente y veremos qué es lo que pasa mañana. ¿Cuál es la reacción que ahora lo debatiremos por parte de los organismos del resto de España, del Estado, con su gobierno de Mariano Rajoy a la cabeza? Vamos a conectar con nuestra compañera Patricia Tenorio para que nos cuente cómo ha transcurrido esta jornada, que como les decía al comienzo del Gat al Agua ha sido tensa, tensísima. Yo creo que no se recordaba tanta tensión, eso sí, sin armas, como la que ocurrió aquel 23F. Patricia, buenas noches. Cuéntanos cómo ha transcurrido esta jornada donde han pasado tantas cosas. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. A primera hora, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, convoca a la mesa a las 9 de la mañana, justo una hora antes de comenzar el pleno ordinario. Los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP piden formalmente un pleno extraordinario para este mismo viernes. Eso sí, en esta propuesta no se detalla si era para aprobar las leyes del referéndum. La mesa del Parlament no incluye en la orden del día la votación de ambas leyes, ni la del referéndum ni la de transitoriedad. Minutos después, alrededor de las 9:15, Junts pel Sí y la CUP da el pistoletazo de salida para la ruptura de Cataluña con España, al registrar la petición para que la mesa del Parlament admita a trámite la ley de referéndum. Una hora después, a las 10:15, comienza el pleno. Se inicia con la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, quien pide la alteración del orden del día para votar la norma. La mesa del Parlament admite a trámite dicha ley y es aquí cuando Rovira solicita que se eximan los trámites. Reclama 2 horas para que los demás grupos parlamentarios puedan presentar las enmiendas a la ley del referéndum. En virtud del artículo 81.3 del reglamento del Parlament, para solicitar una alteración del orden del día para incorporar un nuevo punto en el debate de votación, en concreto, votar la ley del referéndum de Cataluña. Esto suscita reacciones de todo tipo. Ciudadanos, el PSC, Catalunya Sí que es Pot y el PPC denuncian hoy el atropello de los derechos de los diputados que a su juicio representa debatir la ley del referéndum. Iniciar este debate hasta que no se analice por parte de la mesa la petición de reconsideración que se ha realizado. Hasta ese momento no se puede realizar este debate. El Estado de Derecho y la democracia tiene los mecanismos suficientes como para que esto que se pretende hacer hoy aquí quede invalidado, y ustedes lo saben, y por lo tanto todo lo que estamos haciendo hoy aquí, con esta vulneración de reglamentos, está convirtiendo en esta Cámara, no en el Parlament de Catalunya, sinó en el Teatre Nacional de Catalunya. Hi ha de seguir els procediments, que vol dir les garanties dels drets que estan establerts a les lleis, a l'Estatut, a la Constitució. Perquè si no, és un acte purament arbitrari. El que els planteja avui no és una insumissió davant de l'estat espanyol. El que vostès estan plantejant avui és una desobediència a tota la legalitat catalana. Se produce una bronca monumental entre los portavoces de los grupos parlamentarios y la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell. Son estas imágenes que estamos viendo. 10 minutos antes de las 11 de la mañana se produce la primera interrupción del Pleno del Parlamento. La Junta de Portavoces y la Mesa se reúnen para resolver sobre la petición de reconsideración de la admisión a trámite de la ley del referéndum en el orden del día. Poco después, los letrados del Parlamento alertan que la tramitación de las leyes de ruptura choca con las advertencias del Tribunal Constitucional. El escrito manifiesta lo siguiente: la tramitación de las leyes está afectada por el derecho de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula la resolución del 9N, por lo que el incumplimiento de este deber podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la mesa. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se niega rotundamente a leer
este informe. Más tarde, el Boletín Oficial del Parlamento catalán publica la proposición de la ley del referéndum, una decisión que toman los miembros de Junts pel Sí a pesar de la negativa del Parlament. Así reacciona el presidente del PP en Catalunya. Pretenen iniciar, dur a terme la pitjor crisi institucional que ha viscut Catalunya des de fa 31 anys, 36 anys, perdó, des del cop d'estat que es va produir aquell mes de febrer. A las 12:20 termina la reunión de la Junta de Portavoces y la mesa. Se reanuda el pleno, que se suspende pocos minutos después por la entrada en el registro de una ampliación de la reconsideración de Ciudadanos de la admisión a trámite de la ley del referéndum. Forcadell entonces convoca de nuevo la Junta de Portavoces. A continuación, el PP pide en esta Junta la nulidad de la publicación de la ley en el BOPC, ya que solo la registran 4 miembros de Junts pel Sí sin la supervisión y certificación del secretario general. 45 minutos después, a la 1:15, se reanuda la sesión plenaria y Forcadell rechaza las quejas de la oposición por la ausencia de un funcionario que dé fe de la publicación de la admisión de la ley. Insiste en proceder a la votación a pesar de las protestas de la oposición. Finalmente se lleva a cabo la votación, 72 votos a favor, 60 en contra y 2 abstenciones. Es el resultado para la alteración de la orden del día y el debate de la ley. L'exempció dels tràmits parlamentaris s'ha aprovat per 69 vots a favor, 3 en contra i cap abstenció. Forcadell suspende el pleno del Parlamento tan solo 1 hora y poniendo como hora límite para las enmiendas las 3:30. Después el pleno continúa con la sesión de control ordinaria. Forcadell acuerda alargar el tiempo previsto para la presentación de enmiendas, al menos hasta que se acabe la sesión de control. A las 5:15 se suspende el pleno porque algunos grupos han presentado enmiendas a la totalidad de la ley cuando no está previsto. A las 6 el Consejo de Garantías Estatutarias da la razón a los grupos de la oposición y recuerda a Forcadell que la mesa está obligada a tramitar las peticiones de informes sobre la legalidad de las leyes que se impulsan en la Cámara. La mesa se reúne, pero desoye el acuerdo adoptado por el Consejo, ya que dicen que entre sus facultades no está el decir cómo se tienen que hacer las cosas en la Cámara catalana.